Hola, yo soy Vera y soy una peruana viviendo en Alemania hace 3 años y el día de hoy les quiero contar un poco de mi experiencia como voluntaria. Y bueno, antes de empezar a contarles mi experiencia personal como voluntaria, quería contarles primero un poco de qué se trata un voluntariado en Alemania. Para empezar, hay, por decirlo así, dos tipos de voluntariados. El primero es el llamado FSJ, en alemán el Freiwilliges Soziales Jahr, que es dirigido para las personas entre 16 a 26 años. Y el segundo es el BFD, el Bundesfreiwilligendienst, para personas de 26 años en adelante. Y bueno, dentro de estas dos, por decirlo así, tipos de voluntariado, existen también el ámbito al que están dirigidos. Hay voluntariados dirigidos al tema social, voluntariados dirigidos al tema de deportes, al tema cultural, al tema ecológico y etcétera. El tiempo de duración para un voluntariado tiene que ser mínimo por 6 meses y lo máximo lo que se puede alargar ese es de 24 meses. Pero lo que normalmente se suele hacer son 12 meses, ya que en alemán el nombre del voluntariado es un año de servicio social. La mayoría de personas lo suelen hacer por 12 meses, pero hay personas que a unas les gusta alargarlo, si se puede alargar a 18, como mencioné anteriormente, hasta 24 meses. Bueno, otro punto muy importante que creo que muchas personas les interesa saber también es si este voluntariado es realmente 100% voluntario en el que no se recibe una remuneración económica. Pues sí, se recibe una remuneración económica. En alemán esta es llamada el Taschengeld, que es de aproximadamente entre 300 a 400 euros al mes. En mi año social yo recibía 380 euros y era el pago que yo recibía mensualmente. Obviamente en alemán el Taschengeld significa propina, porque es una pequeña remuneración, ya que al final se supone que uno está trabajando pues voluntariamente, pero al mismo tiempo recibes como que esta pequeña paga para que igual puedas tener tus pequeños gastos al lado. Como lo mencioné anteriormente, hay bastantes ámbitos en los que se pueden realizar estos voluntariados. Como mencioné anteriormente, el ámbito social, cultural, de deportes, etc. Por lo que uno puede realizar el voluntariado tanto en un kindergarten como en un geriátrico, o sea, un lugar para cuidar a ancianos, en teatros, en centros musicales. Puedes hacer también, por ejemplo, servicio de ambulancia en centros para personas discapacitadas, en colegios primarios y etc. En mi caso yo lo realicé en un kindergarten y trabajaba con niños entre 2 a 6 años. Bueno, la mayoría me preguntan normalmente cuándo comienzan estos voluntariados. Pues aquí en Alemania las cosas son bastante diferentes al tema de empezar un trabajo a comparación de Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica es como uno se postula un trabajo el día de hoy y puede ser que mañana ya te dijeron que sí y al día siguiente ya empieza a trabajar. Aquí normalmente para buscar un trabajo tienes que postularte entre 3, 2, 4, 5 meses antes si es posible. Y en mi experiencia, por ejemplo, yo empezaba el voluntariado en agosto del 2017 y me postulé en enero del 2017. O sea, casi con 6, 7 meses de anticipación. Porque aquí suelen asegurarse bastante de que la gente tenga un tiempo bastante largo para poder postular y para poder ver otras opciones. Además, las fechas de inicio para los voluntariados suelen ser el 1 de julio, el 1 de agosto, el 1 de septiembre, pero hay excepciones en que puedes, como decirlo así, iniciar todo el año cuando hay plazas que no han sido cubiertas y necesitan ser cubiertas, entonces son un poco más flexibles con los tiempos. Pero lo que normalmente se ve es que es julio, agosto, septiembre. En mi experiencia, como comento, fue en agosto. Ahora, ya que les comentaba que en este voluntariado también hay una paga, pues el voluntariado no significa, ok, me voy de voluntario a Alemania y pues no hago mucho. Pues la verdad se trabaja como si estuvieras trabajando en un trabajo normal, ya que se trabaja también hasta 39 horas a la semana, como en cualquier otro trabajo. Y ellos sí esperan de ti que tú puedas dar el 100% tuyo y que estés como si fueras un trabajador ya oficialmente ahí, a pesar de que eres, por decirlo así, una ayuda externa. Así que, pues, para uno de verdad decir, ok, quiero hacer un voluntariado, yo creo que uno tiene que tener eso bastante claro. Eh, una de las preguntas que bastante me hacen es, ¿cuáles son los requisitos para hacer un voluntariado? Bueno, en el caso del FSJ, los requisitos serían tener entre 16 a 26 años y para poder hacer el BFT, el Bundesfreiwilligendienst, pues de 26 años en adelante.
Así que para las personas que algunas veces creen que porque ya tienen 30, 40 años hacer un voluntariado no es posible, pues no, sí, hay la posibilidad que se da en esto de los PFT. A partir de los 26 años igual uno tiene la chance de hacer un voluntariado. Bueno, entre la lista de los requisitos, aparte de, pues obviamente de las edades que ya mencioné, también está el idioma. Bueno, con el tema del idioma, yo les cuento, por ejemplo, que yo en certificado solo cuento con un A1 hasta el día de hoy. Pero en hablar, yo creo que me considero un B2 o un C1, pero bueno, yo aprendí el alemán, la verdad, practicándolo. Entonces, más que nada, más que tener un certificado de B1, B2, C1, es tener la habilidad de poder hablarlo, de poder comunicarse y de que los alemanes contigo puedan trabajar sin necesidad de que haya como ese límite del idioma. Entonces yo creo que si lo has estudiado en tu país, en Latinoamérica, tendría que ser por lo menos un A2, B1, pero si ya eres, por ejemplo, un au pair o alguien que está ya viviendo aquí en Alemania y que quiere como alargar la visa y postularse a un voluntariado, pues ya saber más o menos, ok, yo creo que ya estoy en la situación de poder como que trabajar y no tener ningún inconveniente con el idioma. Entonces es como que uno ya más o menos vaya viendo. Pero yo diría que entre un A2, B1 ya es una buena base para poder hacer un voluntariado. Ya que tampoco tu alemán no tiene que ser perfecto, pero ya tiene que, como digo, ser un nivel en el que se puede llegar a una buena comunicación en el ambiente laboral. Pues lo que te piden las asociaciones en Alemania para que tú te postules es lo siguiente. Una carta de motivación, en alemán se le llama la Motivationsschreiben, un currículum vitae, en alemán el Lebenslauf, un certificado de estudios, que es el Schulzeugnis, y este certificado de estudios ahora, pues si has estado en la universidad, pues tienes que traducir tu certificado de la universidad y mostrarlo. Obviamente los papeles tienen que estar traducidos al alemán porque pues en español puede salir que tú has estudiado lo que desees, pero pues aquí no lo van a entender. Entonces tiene que ser de todas maneras un certificado ya traducido. Pero algunas veces tampoco la verdad no les importa. En verdad lo importante es que, o sea, no les importa a qué nivel llegues mientras que ya tengas la secundaria completa. Yo, por ejemplo, en mi país hice hasta la secundaria y como solo hice un semestre en la universidad, entonces a mí me lo validaban recién a partir de un año universitario. Entonces por eso como que mi último nivel de estudio ha sido la escuela secundaria y con eso no tuve ningún inconveniente poder realizar el voluntariado. Porque lo que te piden acá es por lo menos que hayas tenido 10 años de secundaria y normalmente en Latinoamérica son de 11 años en adelante. Y bueno, esos serían, por decirlo así, los requisitos básicos para el voluntariado. Bueno, y ahora que ya les traté de explicar un poquito más o menos qué es el voluntariado, les voy a contar un poco de mi experiencia. Espero también poder responder algunas dudas mientras les cuento mi experiencia, porque me imagino que algunas dudas van a ser resueltas. Pues bueno, primero, yo me vine a Alemania como au pair y al terminar mi año de au pair yo ya sabía que me quería quedar en Alemania y que quería hacer como que mi educación aquí, pero no me sentía muy segura con el idioma porque como comento yo me vine con un A1 y cometí el grave error de mi primer año de au pair solamente hablar inglés, entonces la verdad no practiqué mucho mi alemán en ese año. Entonces mi anfitriona de mi año de au pair me comentó que existía la opción de hacer un voluntariado aquí y que eso era como una de las maneras más fáciles de poder practicar el idioma, ya que igual tienes que hablarlo de todas maneras y pues es una manera de las más fáciles de conseguir una prolongación de visa. Entonces pues ella me comentó eso cuando yo recién llevaba 3 meses yendo en Alemania y pues yo tuve la suerte, por decirlo así, de venirme en agosto. Entonces justo mi año terminaba en agosto, que es donde normalmente empiezan los voluntariados. Pues ella me informó más o menos qué eran los voluntariados, nos pusimos a buscar información y como comenté, pues los voluntariados tú los realizas pues ya sea un kindergarten, un asilo y todo, pero no es que tú directamente te postules para allá, sino tú te postulas con alguna asociación. Esas asociaciones en Alemania se las conoce como los Träger y dentro de ellos, o sea, hay una lista relativamente larga que la voy a poner en los comentarios para que ustedes puedan ver más o menos en las empresas qué opciones hay. Y bueno, yo la empresa o la asociación con la que lo hice fue la Cruz Roja Alemana. Entonces yo lo que hice fue escribir mi carta de motivación, escribir mi currículum vitae. Yo tenía ya mis certificados de Escuela de Perú traducidos al alemán.
y los envié también, y bueno, mi certificado de A1, que era lo único que me quedaba, y todo lo puse en el formulario de información de la Cruz Roja Alemana. Y bueno, mandé mis papeles y sin mentir, creo que a los 2 días me llegó un correo diciendo que, porque ellos te piden pues la dirección del lugar donde tú estás viviendo, donde vas a vivir o donde quieres hacer el voluntariado. Entonces a mí mis papás anfitriones me habían ofrecido la posibilidad de durante el voluntariado seguir viviendo con ellos, y entonces puse la dirección. Entonces me dieron como 2 opciones de trabajo cerca a este lugar. Uno era en un geriátrico y el otro era en un jardín de niños. Entonces yo luego tenía que mandar mi carta de motivación ya por mi cuenta a cada uno de ellos. Entonces mandé tanto al geriátrico como al jardín de niños. Y pues el jardín de niños me llamaron ese mismo día, y yo lamentablemente solo había escrito mi carta de motivación diciendo por qué yo quería trabajar con ancianos. Porque lo que mi mamá anfitriona me había contado era que trabajar con ancianos pues es un trabajo relativamente difícil y que no mucha gente se postula para eso. Entonces me dijo, si tú realmente quieres tener la visa como de todas maneras, postúlate a hacerlo con personas mayores, ya que ahí hay como menos postulantes y más chances para extranjeros de tomarlo. Como que en un kindergarten todo el mundo quiere trabajar con niños. Pero bueno, resulta que al final el geriátrico nunca me llamaron, y en el kindergarten me llamaron para invitarme a un día de prueba, que es lo que se suele hacer aquí en un trabajo. No solamente te invitan a una entrevista, sino también te invitan a un día de prueba. Y en ese día de prueba pues entré, conocí a la jefa del kindergarten, me hicieron jugar con los niños, me hicieron cuidarlos y ya. Y pues mi trabajo consistía en verdad en estar ahí como profesora de jardín de niños. Y ya el primer día me gustó mucho. Al final del día me dijeron, no vamos a buscar a nadie más, te queremos a ti. Y ya, pues yo estaba feliz porque dije, ya tengo un nuevo trabajo, de todas maneras me quedo acá. Bueno, luego vino que yo, como les comento, me postulé en enero, pero con lo de la entrevista y todo se alargó hasta febrero. Entonces me quedaban marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de visa. Bueno, para poder alargar una nueva visa cuando ya te encuentres en Alemania, la puedes alargar recién teniendo 6 semanas de visa que te están quedando. O sea, a mí, por ejemplo, la visa me quedaba hasta mediados de agosto, entonces yo recién podía cambiar en mi nueva visa a mediados de julio. Pero como en mi caso, el voluntariado ya empezaba 1 de agosto, y yo lo que tenía hasta el momento era una visa de au pair, sí me permitieron alargarlo un poquito antes. Entonces lo que yo hice fue llamé al Ausländamt, que es la oficina de extranjería, y les comenté que quería postularme con un voluntariado, o sea, con la visa del voluntariado, y me preguntaron como que ya tienes un puesto, y yo les dije que sí, yo ya tenía mi puesto. Entonces la oficina de extranjería me pidió que les llevara mi contrato, ya que bueno, obviamente cuando el kindergarten me aceptó, la Cruz Roja Alemana me invitó también, por decirlo así, a una reunión en la que me hicieron firmar un montón de documentos, en que yo tenía que dar pues mi cuenta de banco para que me pagaran, mi nombre o la empresa con la que estoy asegurada para que también pudieran ellos hacer el pago del seguro y ese tipo de cosas, y me hicieron firmar el contrato. Y luego también el kindergarten donde yo estaba trabajando firmó el contrato, y la Cruz Roja también firmó el contrato. Y bueno, con ese contrato yo tuve que ir a la oficina de extranjería, y aparte, como mi voluntariado no me cubría alojamiento, entonces yo tenía de alguna manera que como demostrar que yo tenía un lugar para vivir, porque obviamente con 380 euros al mes no puedes sobrevivir si es que no tienes un lugar para vivir aquí. Entonces me pidieron que mis papás anfitriones me escribieran como una carta en la que ellos aseguraban que yo podía vivir en casa de ellos. Y ya, eso fue lo que tuve que presentar. Fui a presentar mis papeles, a las 2 semanas creo me llegó una carta para que pueda ir a recoger mi visa. El alargamiento de la visa, si no me equivoco, me costó 80 euros. Normalmente suele costar entre 60 a 100 euros. Mi visa de au pair me costó 100 euros, creo, o sea, la que se paga aquí mismo, porque creo que en cada país se hace un pago diferente. Y ya, la del voluntariado, si no me equivoco, fueron 80 euros que tuve que pagar. Y ya, entonces me dieron la visa. El 1 de agosto del 2017 empecé con mi voluntariado. En verdad fue una experiencia muy chévere. Fue, pues, como les comento, el 1 de agosto del 2017 hasta el 31 de julio del 2018. El kindergarten que me tocó fue un lugar increíble. En verdad me quedé muy encantada con los niños que tenía ahí. Hasta ahorita tengo contacto con los niños, con las mamás de los niños, con mis jefas y con todo el mundo. Y pues en verdad fue una oportunidad muy chévere. Aparte de que pues no solamente me sirvió para alargarme la visa, sino también me sirvió para mejorar mi alemán, que en verdad fue más que nada la razón por la que yo hice el voluntariado. Porque yo ya sabía que quería
estudiar o educarme aquí, pero no me sentía segura con el idioma para ya lanzarme a ese paso. Entonces por eso que decidí hacer el voluntariado. Y ya, dentro de este voluntariado, bueno, al menos con la asociación con la que yo lo hacía era así, recibíamos también seminarios, que eran cada 3 meses, 2 meses, creo que en total tuvimos 4 seminarios. Y estos seminarios eran, por ejemplo, una semana completa en la que no tenías que ir a trabajar al lugar donde te tocaba trabajar, sino te encontrabas con gente de la misma asociación, pero que está en otros lugares. Entonces yo conocía gente que hacía sus voluntariados en biblioteca, en el aeropuerto, conocí gente que hacía el voluntariado en geriátricos, en psiquiatrías, en hospitales, etc. Y esa fue como una muy buena experiencia porque pues también conocí a gente alemana que hace este programa, también conocí a otras extranjeras que hacían el mismo programa que yo y pues puedes compartir experiencias, puedes compartir las anécdotas, aparte en verdad siempre tocan temas bastante diferentes, tocan, hacen también bastantes actividades, nos llevaban por ejemplo que por aquí a pasear, que nos llevaron a otras ciudades a acampar y cosas así. Entonces en verdad fue una experiencia bastante bien y todo lo que se hace durante estos seminarios, por ejemplo, corre los gastos de estas asociaciones. Y eso me pareció como bastante genial porque yo ni estaba enterada de que eso existía cuando empecé con mi voluntariado. Bueno, ¿cómo encontrar páginas confiables de voluntariados? Bueno, en Alemania casi todas las páginas son confiables, entonces las que yo les pongo son las páginas oficiales de las asociaciones que son bastante confiables. ¿Qué tipos de voluntariados hay? Bueno, creo que eso ya lo expliqué hace un ratito. Los voluntariados en geriátricos y clínicas, ¿hasta qué edad son? Si hay alguna página para saber. Como lo comento, en las edades no hay un límite, lo mínimo son 16 años, lo máximo de 26 en adelante. Hay otra pregunta, si es que se debe saber alemán. Como yo comento, sí. Les cuento que yo también conocí una chica que hacía su voluntariado en un kindergarten, pero ese kindergarten era un kindergarten bilingüe y la chica no hablaba nada alemán y por esa razón la aceptaron. Pero creo que esos son como casos muy raros y que yo creo que no, como que tendría que hacerse la idea de si quieren venir a Alemania, ok, yo sé inglés, pues con inglés la voy a hacer, yo creo que es mejor ya venir hablando el alemán. Si luego del voluntariado tienes la oportunidad de quedarte, pues sí. Yo después del voluntariado me quedé y ya voy después del voluntariado viviendo aquí 1 año y 1 mes. Luego el voluntariado, en general en Alemania 3 años y 1 mes. Bueno, los requisitos de la visa, como les comento, pues para que te den la visa del voluntariado necesitas un contrato firmado de que estás realizando un voluntariado, o sea, el contrato ya con la asociación, y pues demostrar que te puedes mantener aquí. Por ejemplo, si es que ya tienes un familiar acá, que el familiar te dé un lugar para vivir, o también lo conozco como en mi caso, hay muchas personas que después de haber hecho 1 año de au pair, pues se hicieron amigos bastante de la familia y que la familia les ofreció un lugar para vivir. Hay mucha gente que se viene aquí, consigue el amor y luego se va a vivir con sus parejas. Y bueno, hay gente como la amiga que yo les comento que consiguió un lugar con alojamiento. Entonces, mientras que uno puede mostrar que tiene un lugar para alojarse y aparte el contrato para el voluntariado, es posible que te den la visa. Bueno, las páginas para acceder las voy a poner en un rato y las fechas, como les comento, si alguien quiere empezarlo en agosto, para mí sería como, o me gustaría recomendarles que se puedan empezar a postular tipo enero, febrero y así. Mientras más temprano mejor. ¿Es caro? Pues el hecho de hacer un voluntariado en sí no es caro porque no pagas nada para hacerlo, para postularte tampoco. Lo que te cuesta sería al final pues el trámite de la visa, que como les comento, en mi caso fueron 100 euros, pero no sé si es que funciona de la misma manera para todos los países. Yo les hablo en sí de mi experiencia y qué es lo que trato de poder compartir. Espero que igual eso les ayude. ¿A qué entidad me presenté? Pues yo me presenté a la Cruz Roja Alemana. La siguiente pregunta es, ¿qué debe contener la carta de motivación y si es necesario poner el nivel de alemán? Pues en la carta de motivación no tienes que poner el nivel de alemán, pero la carta de motivación tiene que estar en alemán. Ahora, ¿qué debe contener la carta de motivación? Bueno, depende bastante de a qué tipo de voluntariado te estás dirigiendo o a cuál te estás postulando. Como yo les comenté,
Yo, por lo que me recomendó mi mamá anfitriona, describí mi carta porque me gustaría cuidar a personas mayores, y pues yo comenté que un buen tiempo estuve cuidado de mis abuelos, que me gustaba tener contacto con las personas mayores, y pues que también quería como que un poco hacerme la idea de qué cosa quería estudiar y que este año me iba a poder ayudar. Y por ejemplo, si uno ya tiene la idea, que a mí me gusta trabajar con niños y me gustaría quedarme trabajando como profesora del jardín de niños, entonces es como contar tu pasión y hacerla como medio una relación con la razón por la que tú quieres hacer el voluntariado en ese lugar, y pues explicar también tal vez por qué en Alemania, tal vez explicar que quieres mejorar tu nivel de idioma y esas cosas. Creo que son bastante importantes. La siguiente pregunta es si se puede cambiar la visa de turista por un voluntariado aquí, o si se consigue el voluntariado y luego uno regresa. Bueno, yo tenía la visa de au pair y luego pasé a la visa del voluntariado. Tengo una amiga que estaba con una visa de estudiante de idiomas y luego pasó a ser la visa del voluntariado. Y bueno, yo conozco la manera más fácil, que es como de au pair pasar a voluntariado y como estudiante de voluntariado. Con la visa de turista, la verdad, aún no estoy muy segura. Yo creo que de alguna manera también es algo fácil ya estando aquí poder tramitar todo, porque cuando estás, por ejemplo, en Perú, la embajada de Alemania es un poco difícil de contactar, nunca responden al teléfono y pues al final uno siempre tiene que estar yendo. Pues yo creo que tal vez es bueno venirse como de turista y aprovechar y sacar acá toda la información que se pueda. Yo diría que sí, pero no los puedo asegurar nada. Mm, hay una pregunta, pues si te dan hospedaje y comida en el voluntariado. Como les comento, depende de cada uno, no es que todos se ofrezcan lo mismo, y si hay un voluntariado en los bomberos. Justo el otro día que me puse a buscar un poco de información para tratar de poderles contar más, leí que también existe este tipo de voluntariados, pero es también meterse a la página, por ejemplo, de los bomberos de alguna ciudad de acá, y normalmente ese tipo de ofertas las ponen ahí. Entonces es también el tema de que cada uno busque un poquito, porque pues lamentablemente no sé tanto tampoco y por eso me gusta, o sea, por eso quiero contarles más que nada mi experiencia y de ahí también ayudarlos un poco más, pero hay preguntas más específicas que lamentablemente no se las voy a poder responder. Y bueno, creo que esas han sido todas las preguntas relacionadas al voluntariado. Espero les haya gustado el video, ha sido el primero, así que de hecho me encantaría que me pongan en los comentarios qué cosas me faltaron, si tienen algunas dudas, pues de hecho al Instagram yo siempre respondo. Nada, así que suscríbanse, denle like, sigan el Instagram, y nada, voy a poner, como comenté, en los comentarios o bueno, en la descripción del video, los links de las páginas donde uno puede encontrar el voluntariado. Aparte encontré una página donde hay la información bastante que los puede ayudar bastante sobre qué es un voluntariado y más o menos lo que yo les he comentado en el video. La página se encuentra en alemán, pero bueno, hoy en día con la maravilla del internet obviamente se pueden traducir las páginas, entonces pues simplemente pongan como para traducir y pues así van a poder entender todo. Y para la gente que ya sabe algo de alemán, pues nada, para que practiquen un poco más el idioma. Nada, les deseo mucha suerte, gracias por tomarse el tiempo de verme, y nada, si tienen más preguntas, con toda la confianza pueden escribirme. Chao.